Hermanito, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Le habla José Rivera y en esta noche vamos a estar viendo en el estudio de Lucas, el estudio número 6, que dice llamamiento de los primeros discípulos. Vamos a estar viendo en este estudio Lucas capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a estar viendo, hermanos, cuando el Señor llama a sus discípulos. Y como le estaba diciendo previamente, el Señor llama a sus discípulos y estos son los pasajes que vamos a estar viendo. Y aquí, hermanos, en esta lámina, como pueden ver aquí se encuentra nuestro Señor Jesucristo llamando, diciéndole a estos pescadores, a Simón y su hermano, se me olvidó el nombre ahora mismo, perdonen. Él estaba, en este momento, pues le estaba indicando a ellos que echaran la barca un poco más hacia fuera de la orilla para que él pudiera dar la predicación a la multitud que le estaba siguiendo a él. Pero hermanito, vamos a pasar primero al bosquejo de este estudio para que tengan una idea de qué y cuáles son los temas que estaríamos estudiando en esta noche. Como pueden ver, hermanito, vamos a estar viendo en el primer tema, llamados a ser pescadores de hombres. El Señor llama a sus discípulos para que sean pescadores de hombres. Él cambia su oficio secular, que eran pescadores, a que sean pescadores de hombres. Y luego son llamados a dejarlo todo. El Señor los llama a que dejen todo para que le sigan a Él. Y el último, llamados a ser enviados. Y usted estará pensando, llamados a ser enviados, como que no me cuadra mucho. Pero aquí es que el Señor escoge a sus discípulos, los llama para que ellos fueran enviados a todo el mundo a predicar su palabra. Pero hermano, vamos a estar viendo aquí los pasajes. Primero en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Luego estaremos viendo versículos 27 y 28. Y al final estaremos viendo Lucas 6, versículos 12 al 16. Vamos a pasar aquí. Y aquí, como nos estaba diciendo hermanito, en esta lámina, en lo que le estaba ilustrando, aquí el Señor le dice a los pescadores que echen la barca un poco hacia atrás, un poco fuera de la orilla, un poquito más hacia la agua, para que él pudiera sentarse y hablarle a la multitud que a él le estaba siguiendo. Pero vamos a pasar a este pasaje. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, echaron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Aquí, hermanitos, vemos un pasaje que tiene mucha información. Vamos a ir hacia atrás un poquito para que puedan ver aquí en los pasajes. Disculpen un momentito. Aquí estamos viendo que aquí, como lo estaba ilustrando en esta lámina que se les presentó aquí, el Señor se encontraba en el lago de Genesaret. Y entonces él vio a dos barcas que ya estaban lavando las redes, o sea, ya habían terminado de pescar, de tener su día de trabajo. Y básicamente los que conocen de pesca, usualmente cuando se pesca es en la madrugada, de noche y bien temprano en la madrugada, aún todavía estando oscuro, porque ahí es cuando los peces están más activos, pues, y tienen más probabilidad de poder entonces atrapar con sus redes. Pero ese día los pescadores no tuvieron esa dicha, no pudieron pescar. Entonces cuando el Señor se los encuentra, ya pues era un poquito más de mañana, un poquito más de día, y ellos estaban ya pues recogiendo y limpiando su equipo, limpiando las redes, remendándolas. Si en algún momento se habían roto, pues poder remendarlas. Y entonces el Señor le dice a ellos que echen la barca un poquito más hacia el mar, un poquito más distante de la orilla, para entonces él poder sentarse y hablarle a la multitud que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Luego que él termina de dar su mensaje, vemos que él le dice a Simón, dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y vamos a ver qué es lo que Simón le dice. Él le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí Simón Pedro reconoció que quien estaba delante de él era el Señor Jesucristo. Él le dice maestro. Reconoció al Señor y dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, hemos estado esforzándonos en esta noche y no pudimos hacer nada. No pudimos pescar nada. Pero aquí hay una parte bien importante que dice: mas en tu palabra echaré la red. Aquí, hermanos, vemos fe. Simón confió en lo que Jesús le había dicho. ¿Y qué fue lo que Jesús le había dicho al principio? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor le dijo: váyanse mar adentro y echen las redes para que puedan pescar. Y él le dice: pues no hemos pescado nada, pero en tu palabra voy a confiar y voy a echar esas redes. ¿Y qué pasó, hermano? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Él confió en lo que el Señor le había dicho. Él sabía que él estuvieron toda la noche y no pudieron conseguir nada. Pero el Señor le dijo: vete a mar adentro y echa las redes. Y él confió en lo que el Señor le dijo y él obedeció. ¿Y que obtuvo? Una bendición. Aquí vemos que entonces él obtuvo una gran bendición, una bendición de tan magnitud que las redes de ellos se estaban rompiendo de la cantidad de peces que tenían. Le habían pasado de haber tenido cero en sus redes, cero peces, a una cantidad inmensa que era mucho más
que las redes podían aguantar, que incluso cuando vieron que estaba pasando, que se estaban rompiendo las redes, cuando lo estaban tratando de echar los peces a la barca, llamaron a otra barca que estaba cerca, a otros compañeros para que los ayudaran. Y como quiera, al ayudarlos, cuando pudieron sacar toda esa cantidad de peces, ambas barcas que pasaban se estaban hundiendo de tanta cantidad de peces que habían atrapado. Y esto no fue porque ellos fueron y por su por su gran habilidad de pescadores pudieron pescar, no. Ellos, Simón, obedeció lo que el Señor le había dicho y el Señor los recompensó de esta manera. Hermano, eso nos muestra a nosotros que cuando el Señor nos manda a hacer algo, cuando el Señor nos llama a nosotros a hacer algo para Él, nosotros debemos obedecer, pero de la forma en que Simón, en este caso, Pedro, él obedeció. Él dijo, yo sé que nosotros no cogimos nada, pero voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, Señor, y voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Y aquí vemos el resultado de la fe, hermano. El resultado de la fe lleva fruto. Y hermano, estamos viendo una persona que confió en el Señor. Confió en el Señor y aquí vemos que incluso Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, también eran compañeros de Simón, o sea, de Pedro. Y él ahí viene y les dice, no temas que desde ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Y qué pasó? El Señor les dijo, ya ustedes no van a pescar peces, van ahora a pescar hombres. Quiere que ustedes cojan las almas de los perdidos y las saquen de ese lugar donde se encuentren para un lugar mejor. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando ellos llegaron otra vez a tierra, ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Aquí, hermanos, vemos que el Señor vio a dos hermanos y los llamó a ellos. Aquí vemos que el personaje principal en esta porción es Simón, que mejor lo conocemos como Pedro. Y aquí vemos una porción que Mateo y Marcos identifican al otro como Andrés. Aquí en la porción de Mateo 4:18 y Marcos 1:16. Pero hermano, aquí la parte importante es que vemos que ellos estaban tratando de pescar toda la noche y no tuvieron nada de provecho. Sin embargo, el Señor llegó, ellos obedecieron al mandamiento que el Señor los dio y el Señor los bendijo de una manera grande, de la cual ellos no se estaban esperando. Hermano, cuando el Señor entonces nos llama a nosotros, es porque Él tiene grandes planes con nosotros, pero está en nosotros si nosotros queremos obedecer a su llamado o no. Y hermanos, aquí vemos que sí, Pedro, o sea, sí, Simón le dijo, pues mira, no hemos cogido nada, pero él como quiera obedeció a la orden que el Señor le estaba dando y él obtuvo su recompensa. Hermano, eso no significa que cada vez que el Señor nos mande vamos a tener unas recompensas. Él sí nos va a bendecir de una manera increíble, como a Él le plazca, no como a nosotros quizás pensamos que Él nos va a bendecir. En este caso, Él los bendijo con una gran cantidad de peces. Pero aquí, hermanos, vemos a una persona dispuesta a obedecer a su Señor. Como nosotros cristianos también, nosotros cuando el Señor nos llama a hacer algo, cuando el Señor nos dice, mira, hey, Josué, yo necesito que tú hagas esta obra,
yo necesito que tú te prepares para enseñar mi palabra, que eso es algo que Él es un mandamiento para todos nosotros, todos que somos cristianos, donde debemos preparar para poder enseñarles a otros la palabra del Señor, porque de la misma forma que Él llamó a sus discípulos a ser ¿qué? Pescadores de hombres, también a Él nos llama a nosotros para poder hablarles de nuestro Señor Jesucristo a todo el resto de la humanidad, para que ellos no tengan excusa delante del Señor. El Señor nos manda que nosotros podamos hablar de las grandes maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, para que los demás puedan conocer al Señor a través de nosotros. Y hermano, esto es la parte más importante, que el Señor quiere que nosotros podamos pescar, nosotros podamos sacar, ayudar a las almas perdidas que están en este mundo. Almas perdidas, mi hermano, eso puede ser, si tienes familiares que no conocen del Señor, pueden ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, sobrinos, hijos, nietos, compañeros de trabajo, amigos en la escuela, toda persona que tú te relaciones y no conocen del Señor, pues está en ti tú presentarle la palabra del Señor como buen cristiano, como buen siervo y fiel. Y lo mismo, hermano, o sea, nosotros estamos llamados a poder presentar en quién nosotros hemos creído y qué es lo que ha hecho y qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y así, hermano, nosotros podemos presentarles a ellos la palabra de Dios. Claro, tiene que haber un cambio en nuestro ser, tiene que haber, se tiene que notar que nosotros somos cristianos, no porque no sale de la boca para afuera, va a funcionar, sino que nosotros tenemos que también dar buen testimonio con nuestra boca cerrada. En cualquier momento que nos vean nosotros actuando de una manera, que puedan decir, válgame, yo veo a Josué y él actúa de una forma diferente a todo el resto del grupo. De que a él le salen, a él le está, lo está, pues le salen detrás para adelante, lo están insultando y él actúa de una forma totalmente diferente a lo que uno espera, a lo que yo esperaba que él actuara. Pues hermano, nosotros damos testimonio de lo que nosotros hemos creído sin nosotros tener que abrir nuestra boca. Hemos cumplido con la palabra de Dios, hemos cumplido de dar buen testimonio a los demás y les estamos reflejando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Y esa es la parte bien importante, hermano, cuando nosotros queremos hablarle a alguien del Señor, nosotros tenemos que primero examinarnos nosotros mismos y pensar, ¿estoy yo dando buen testimonio del Señor? Para que entonces esta persona a quien yo le quiero hablar pueda escuchar la palabra del Señor. O yo estoy dando mal testimonio, y si en este caso estoy dando mal testimonio y soy hijo de Dios, pues debería primero arreglar mi testimonio antes de estar diciendo, hey pecador, el Señor te ama y quiere que te arrepientas de tus pecados y Él quiere salvarte. Pero si yo como persona estoy dando mal testimonio del Señor, estoy dando un mensaje doble y no estoy cumpliendo con mi función como hijo de Dios. Pero hermano, aquí vemos que Pedro cumplió y obedeció el mandato del Señor. Vamos a ir aquí a unas preguntitas. Estas preguntitas, hermano, las pueden ver aquí, les voy a dejar un tiempito para que las puedan ver, las puedan leer, las puedan anotar. Y si desean, pueden comentar entonces acá abajo en los comments, pueden decirle, yo para esta pregunta que está aquí, yo entiendo que esta debe ser la contestación. Como para tener una pequeña dinámica entre todos los hermanitos que están escuchando la predicación, puedan interactuar unos con otros, disculpen,
unos con otros y puedan compartir sus ideas y su punto de vista. Dice, cuando Jesús les dijo a los discípulos que le siguieran, según Mateo 4, versículos 18 al 22, estaríamos contestando estas dos preguntas. Dice, ¿cuándo Jesús le dijo a los discípulos que le siguieran? Y la otra, ¿cuánto se tardaron en hacerlo? ¿Cuándo Jesús le dijo a los discípulos que le siguieran? ¿Y cuánto se tardaron en hacerlo? Vayan a esta porción en Mateo 4, capítulo 4, versículos 18 al 22. Y según esa porción estaremos discutiendo esas dos preguntas. Bueno, espero que las puedan hacer. Claro, como estamos haciendo estos estudios virtualmente, pues no hay forma de que yo les pregunte ahora mismo y ustedes me contesten, porque entonces el estudio se tardaría mucho más. Pero ténganlos aquí ya tienen la porción bíblica y las dos preguntas. Cuando lean la porción pueden ponerla según pueden poner pues, la porción bíblica y sus respuestas a las dos preguntas. Y así entonces también puede ser de bendición a los otros hermanitos que estén viendo el estudio también. Y dice, ¿por qué creen que lo hicieron tan rápido? ¿Por qué ustedes creen que cuando el Señor los llamó y le dijo que dejaran lo que estaban haciendo y que le siguieran? ¿Por qué ustedes creen que ellos lo hicieron de una forma inmediata? Ellos reconocieron que el Señor era quien los estaba llamando, Dios mismo era quien los estaba llamando a ellos para que ellos pudieran ejercer una obra en el ministerio del Señor. Y qué tremenda obra, hermanos, que ellos fueron los pilares de la iglesia e inclusive la fundación de los evangelios que nosotros tenemos. Porque más adelante en la palabra dice que la primera iglesia, permanecía ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y hermano, para ellos poder ser llamados apóstoles, ellos tuvieron que haber estado un tiempo con el Señor y haberlo visto cara a cara, presencialmente, y verlo resucitado en toda su gloria. Y ellos lo vieron, y por eso es que ellos son los apóstoles. Por eso es que solamente hay 12. Más de eso no hay. O sea, cualquier persona que se autoproclame ser apóstol, hoy en día es una falsedad, eso es una mentira. Porque para tú poder ser llamado apóstol tienes que haber sido llamado directamente por el Señor, personalmente, físicamente, y haberlo visto en toda su gloria. Que ninguna persona hoy en día va a poder cumplir con ese requisito. Pero hermano, seguimos. Entonces está la próxima pregunta que dice, ¿cómo compara seguir a Cristo hoy día con el tiempo de los discípulos? Bueno, ¿cómo ustedes comparan el seguir a Cristo hoy en día, en este momento, en el año 2020, a cuando el Señor llamó a los discípulos? Estas se las dejo a ustedes para que puedan contestar y puedan abundar acerca de esta pregunta. Ahora, hermanitos, vamos a pasar a la segunda parte de este estudio, que es llamados a dejarlo todo. Disculpen. Vamos a estar viendo Lucas 5, 27 y 28. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí, hermanos, vemos que el Señor llamó aquí a Mateo. Él llamó a Mateo, él luego le cambió el nombre. O sea, él vio a un publicano llamado Leví,
sentado en el banco de los tributos. O sea, él vio a Leví en ese momento y él estaba haciendo su oficio como un publicano. Hermanos, si ustedes recuerdan, los publicanos eran bien despreciados por el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué? Eran los que cobraban impuestos para el imperio romano. ¿Cómo decir? La hacienda en estos días. Pero claro, ellos iban personalmente casa a casa tocando las puertas. Hey, te toca pagar los impuestos al emperador romano y es esta cantidad. Ellos llevaban una libreta marcando la cantidad de quienes ellos le estaban cobrando los impuestos y pues la cantidad que ellos le estaban cobrando. ¿Por qué el pueblo judío los odiaba? Pues hermanos, porque los despreciaba, porque muchos de ellos se aprovechaban de esa autoridad que tenían y entonces cobraban más de lo que la persona debía en los impuestos para ellos guardarlo para sí, echárselos al bolsillo. Y que ellos veían que entonces estaban siendo traidores al pueblo judío, cobrando impuestos para el imperio romano, que era quien los tenía en este momento en opresión al pueblo judío. Pero aquí, hermanos, vemos que el Señor llama a Leví y él deja todo, o sea, él dejó lo que estaba haciendo, dejó su trabajo y siguió al Señor. Hermano, solamente el Señor es quien puede hacer este tipo de llamamiento. Y para tú hacer algo así, tú tienes que tener El Señor tiene que haberte tocado de una forma especial. Tiene que haberte tocado de una forma especial, como lo estamos viendo, que el Señor le está llamando a sus discípulos. Ya Él los había tocado de una forma especial. Para eso es que Él los estaba llamando individualmente, o sea, personalmente, a que le siguieran. Y ellos confiaron totalmente y plenamente en el momento exacto que el Señor los llamó. Ellos obedecieron al llamado del Señor. Como nosotros, amados, como Él también, el Señor hace lo mismo con nosotros, a través de su Espíritu Santo. Él nos llama y está en nosotros si nosotros queremos obedecer al llamado del Señor o no. Aquí vemos, hermanos, que el Señor llama a sus discípulos y ellos estaban obedeciendo al Señor. Aquí, como les dije, Leví, Mateo, como nosotros lo podemos, disculpen, como nosotros lo conocemos, mejor es Mateo. El Señor luego les cambió los nombres a ellos. Y él era cobrador de impuestos. Para ponerlo de una forma más simple, él era un empleado de Hacienda. Un empleado de Hacienda que en vez de tú llenar las planillas, pues él iba casa por casa, es decir, hey Josué, te toca pagar los impuestos al imperio. Y esta es la cantidad que tú tienes que contribuir. Claro, hoy en día, pues todos los que trabajan de alguna forma u otra, pues el gobierno nos saca una cantidad que la retiene para esos impuestos. Que ya eso de ir casa por casa, pues no se hace porque ya pues tenemos un sistema diferente. Pero para ese tiempo, pues ese era el sistema que ellos tenían en el momento. Y como él estaba diciendo, los cobradores de impuestos, los publicanos, se consideraban entonces traidores y estaban asociados a la corrupción y la explotación del pueblo, por lo mismo que le estaba diciendo, porque muchos de ellos cogían y cobraban más de los impuestos que realmente la persona debía, para entonces ellos esa diferencia guardarla para sí, para ellos mismos. Y como le estaba diciendo, solo el Señor es quien puede exigir a una persona lealtad exclusiva. Lealtad exclusiva, hermano, es que tú solamente vas a obedecer al Señor y a más nadie, nada más. Solamente el Señor es quien puede hacer eso. Y el Señor le estaba llamando a sus discípulos personalmente y ellos obedecieron
a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que el Señor los estaba obligando, sino que cada uno de ellos, cada uno de los discípulos, dejaron todo. Ellos voluntariamente dejaron todo lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Claro, el Señor tiene un propósito grande con ellos. Y dice, él abandonó su profesión como publicano, su posición dentro del gobierno romano e inclusive su modo de sostenerse. Él literalmente dejó todo, dejó su puesto, dejó todo lo que él estaba haciendo para seguir al Señor. Y hermano, eso muestra la fe que estos hombres tenían en ese momento. Ellos confiaban plenamente en lo que el Señor les decía y ellos hacían lo que el Señor les decía. No titubeaban ellos su fe. Hermano, yo quisiera tener esa fe que ellos tuvieron para poder decir, sí, Señor, me voy ciegamente contigo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se lo digo? Porque yo reconozco que mi fe no ha llegado a ese punto. Yo quisiera en algún día poder llegar a ese punto que el Señor me diga algo y yo no dude en nada de lo que el Señor me está diciendo. Todavía me falta mucho por crecer, hermano. Y eso demuestra la fe que estos hombres tenían al responder al llamado del Señor. Y quizás que cualquier persona que me esté escuchando, pues tú te dices ser cristiano, pero entonces estás diciendo que no tienes fe. Sí, hermano, yo tengo fe en el Señor. Y yo confío en Él. Pero hay todavía aspectos en mi vida que el Señor tiene que trabajar. Hay todavía porciones en mí que se me hacen difícil confiar en el Señor. Pero yo sé que yo debo confiar en el Señor. Y que esos momentos de flaqueza son los que entonces el Señor se glorifique en mí. Si yo permito que el Señor haga su obra. Y hermano, esto es algo que cada uno de nosotros debe examinarse también y pensar, Señor, ayúdame a que todos los días mi fe pueda aumentar cada vez más. Que cada día yo pueda obedecerte sin tener algún tipo de pensamiento, ningún second thought de lo que tú me estás diciendo, sino que obedecerte plenamente, Señor. Y yo sé que, hermano, esto es algo que pues, muchos luchamos de día en día, pero es algo que debemos de mantener siempre en nuestras mentes, de que el Señor sea quien se lleve la gloria cada día y que cada día nosotros podamos actuar con fe, de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, como sus hijos. Hermano, el seguir a Cristo también es algo que requiere desprendimiento de todas las ataduras de este mundo. Todos los que somos cristianos, hermanos, estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y todas las ataduras de este mundo nosotros debemos de echarlas a un lado. Bienes materiales, puestos en el trabajo, títulos, todas estas cosas, pues nosotros las echamos a un lado. Si el Señor quiere que nosotros tengamos algún tipo de título, ya sea, dando un ejemplo, que el Señor a mí me llamó a estudiar. Yo sé que el Señor fue quien me permitió que yo pudiera estudiar ingeniería. Pues hermano, pues yo estudié ingeniería. Ahora, yo no me la estoy echando que yo soy el ingeniero Josué, porque no es así, yo soy solamente Josué. Que tengo un trabajo que requiere todo ese conocimiento que yo adquirí en la universidad, pues que lo pueda ejercer. Está bien, pero no es que yo me estoy echándola de que yo tengo un título porque pues la gran cosa, cuando no es así. El Señor quiere que nosotros nos podamos despojar de estas cosas, incluso con el dinero, los bienes materiales. Si el Señor te provee para un buen trabajo y te sustenta, tú vas a ver, hermano, si tú confías en el Señor, que el trabajo que el Señor te dio, si tú te pones a analizar bien las cosas, lo necesario, sustento y abrigo, o sea, comida y un lugar para tú poder descansar, esas cosas a los hijos de Dios nunca le van a faltar. No le van a faltar. ¿Qué es lo que no va a tener? Pues claro, riquezas o sea, bienes materiales para malgastarlos aquí en esta tierra. Claro, el Señor no te va a dar eso. Todas estas cosas, hermano,
Si nosotros estamos siguiendo al Señor, nosotros debemos de despojarnos de ellos. Si a nosotros nos llama la atención tener mucho dinero, pues hermano, no, eso no debe ser así. Si nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de despojarnos de estas cosas y confiar plenamente en que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Y pongan énfasis en necesidades, no lujos, no cosas que uno quiere. El Señor conoce y sabe nuestras necesidades y Él va a suplir nuestras necesidades. Más allá de eso, si el Señor te bendice, eso pues, son bendiciones. Pero como uno como cristiano no debe estar pendiente de los bienes materiales en este mundo, porque eso son cosas pasajeras. Y también, hermano, el nosotros seguir a nuestro Señor Jesucristo no puede ser un gesto meramente superficial. Tiene que serle a todo corazón. ¿Por qué? Porque muchas personas en este día que se hacen llamar cristianos, diciendo que están siguiendo al Señor, pero a quien están siguiendo es al papel verde. ¿A quién me refiero? Al dinero. Nosotros si decimos que seguimos al Señor, tiene que ser de todo corazón, no debe ser de la boca para afuera. Y esto, hermano, nosotros seguir al Señor debe ser la prioridad en nuestras vidas. Que nosotros todo el tiempo estemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso conlleva a poder obedecer sus mandamientos, a conocerlo a Él y estar en comunión con Él. Todas estas cosas, hermano, son las que muestran un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, al nosotros seguir a nuestro Señor Jesucristo, tiene un precio, hay un precio que hay que pagar. Y eso es un precio, hermano, que a nosotros no debe de pesar. Porque si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo de corazón, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones por solamente que una persona se entere que nosotros somos hijos de Dios y estamos siguiendo a Jesucristo y lo estamos haciendo de corazón, o sea, lo estamos haciendo sin titubear, lo estamos haciendo de una manera genuina. A nosotros nos van a llegar persecuciones, van a llegar situaciones difíciles en nuestra vida, pero eso nos deja saber a nosotros que entonces estamos haciendo las cosas correctas, que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y estamos dando cara de en quién nosotros hemos creído. Porque el príncipe de este mundo no le gusta a que las personas sigan al Señor. ¿Por qué? Porque entonces son menos personas que van a estar junto con él en la condenación. Si cada persona que se va, el diablo en este mundo se molesta porque entonces es una alma menos que va a estar con él en el infierno cuando llegue el juicio final. Y hermanos, vamos a ver aquí una porción en Lucas 9, eh, versículos 61 y 62 que dice: Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí, hermanos, esta es otra cosa. Acá en Lucas, el Señor estaba llamando, y entonces a una persona le dice: Hey, Señor, espérate un momentito, espérate un momentito. Yo sé que tú me estás llamando, pero dame un chancecito para yo entonces ir y despedirme de las personas que están en mi casa. Y el Señor le contesta diciendo: Ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás. En el arado, básicamente, está un buey al frente, un buey, y amarrado al buey tiene unas cosas de madera, que en la parte de atrás tiene un canto de metal, que va enterrado en la tierra para entonces arar la tierra y poder sortar la tierra para entonces poder sembrar ahí la semilla, la cosecha que quiera hacer. El Señor diciendo: la persona que pone el mano en el arado es para ir hacia el frente, no es que va a estar mirando lo que está atrás.
No es que va a estar mirando lo que dejó, sino que va a seguirlo hacia el frente. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que si nosotros decimos que seguimos al Señor, nosotros no tenemos que estar mirando lo que está atrás. ¿Y qué es lo que está atrás, hermanos? Todo lo que hemos dejado en este mundo. Vanagloria, bienes materiales, títulos irrelevantes, y cualquier otra bobería, cualquier otra cosa que este mundo trae. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de despojarnos de todas las costumbres que tiene este mundo y nosotros seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él sí nos va a recompensar luego cuando estemos ya en su gloria. Vamos a recibir grandes bendiciones. Pero ¿qué vamos a hacer? Todas esas bendiciones se las vamos a estar devolviendo otra vez al Señor, porque Él es el único que merece todas esas cosas. Nosotros no merecemos nada. Y dice, toda la persona que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene que dejar las costumbres de este mundo. Los pensamientos, las ideas de este mundo se van por el chorro. Porque cuando tú has visto una persona que diga que es hijo de Dios, pero que es una persona amante del dinero, eso no cuadra. ¿Por qué? En la Biblia también dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Una persona que su Dios es el dinero, es imposible que esa persona siga al Señor, porque entonces está siguiendo a dos señores, y eso al Señor no le gusta. O sigues al Señor o sigues a las tentaciones de este mundo, una de las dos. Las dos no la puedes tener. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que si nosotros vamos a seguirle al Señor, el Señor nos está llamando a que lo sigamos. Tenemos que dejar las, las costumbres de este mundo, tenemos que dejar todas las cosas que este mundo llama como buenas para seguir al Señor. Claro, no estoy diciendo que ahora cojan y se dejen a su familia y se vayan para el monte y sean ermitaños. No, sino que lo que el Señor le está diciendo en este momento es, si tú vas a seguir al Señor, despréndete de todas las pasiones de este mundo, de querer adquirir un título por adquirirlo, o sea, tener un título por decir, yo soy fulano, yo soy un doctor en medicina y no hay más nadie que mí en conocimiento en esta área, y que sé yo que antes. Eso el Señor no es lo que quiere. Él quiere a siervos que estén dispuestos a dejar las costumbres de este mundo para poder seguir a Él y poder entonces reflejar a Él y no a nosotros. Y ahora, hermanos, aquí vamos a estar viendo el tercer punto que dice llamados a ser enviados. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, que dice, aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Como pueden ver, para tú poder ser apóstol, para tú decir que eres apóstol, el Señor tiene que haberte llamado físicamente, Él físicamente a ti, lo cual eso hoy en día no sucede. Tú tienes que haber visto al Señor. Y dice, llamó a Simón, a quien también llamó Pedro. Él le cambió el nombre de Simón a Pedro. A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí llamó a sus 12 discípulos, y claro, en sus 12 discípulos, quien los estaba siguiendo también era Judas Iscariote, quien nosotros conocemos la historia, fue quien entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Dice, Él nombró a sus discípulos, Él los nombró personalmente. Hoy en día, si alguien se proclama ser apóstol,
no puede ser apóstol, porque apóstol solamente fueron 12. ¿A quién? Pero si cuentan, pero Pablo. Pablo fue 12, Pablo fue apóstol, entonces serían 13, ¿no? Porque Judas Iscariote nunca fue parte del Señor, nunca fue un discípulo del Señor. A él, pues, él se perdió por la acción que él hizo. Y los únicos dos apóstoles son los que están aquí en la Biblia, que si dicen, qué sé yo, si escuchan dando un ejemplo, Yeriel Rivera es el nuevo apóstol del Señor. No, porque aquí no, en la Biblia no se menciona que el Señor te llamó a ti. O sea, para tú poder ser apóstol tienes que haber sido llamado personalmente y haber visto al Señor en toda su gloria ya resucitado. Y eso hoy en día no es así. Dice, el llamamiento de los 12 son importantes principales por el testimonio acerca de Jesús. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que los 12 apóstoles fueron los que empezaron la obra del Señor en la iglesia. Los que con ellos fue que entonces se llevó la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, que eran ellos quienes estaban enseñando a la iglesia directamente lo que el Señor les había mostrado a ellos. Y ellos, claro, ellos fueron llamados a estar con el Señor, para el Señor entonces prepararlos y luego enviarlos a predicar su palabra, como podemos ver en Lucas 24, capítulo 46 al 49. Perdón, Lucas 24, versículos 46 al 49. Y hermanos, ellos no fueron gobernantes de las iglesias, sino adalides, cuya función principal fue la predicación. Los apóstoles, ellos fueron llamados a enseñar la palabra de Dios. A ellos tú no lo estabas viendo, que ellos estaban pendientes de títulos, que si en la iglesia yo soy el presidente, que si en la iglesia está el vicepresidente, el secretario, la vicesecretaria, el conserje. No, mano, no, eso no era así. Los apóstoles, su función era predicar la palabra del Señor, y eso era lo que ellos estaban haciendo. En ningún momento ellos estaban pendientes de nombres o posiciones. Eso es algo que se ha tergiversado hoy en día y no es algo bíblico, no es algo correcto. Porque el Señor puso a su iglesia, Él puso a cada iglesia un pastor para que pudiera enseñar la palabra de Dios a su iglesia. Pero ustedes no van a estar viendo que el pastor se declaró gobernante en la iglesia con un concilio y 20.000 cosas. No, esas son cosas humanas de este mundo. El Señor llamó a sus discípulos a que enviaran, a que fueran a que ellos fueran a repartir e impartir la palabra de Dios. Esa era su primordial tarea, poder enseñar a los demás la palabra de Dios. Y como pueden ver aquí, apóstolon, traducido es mensajero, delegado, o más genéricamente, un enviado. Una persona que es un mensajero, un delegado, una persona, un apóstol era que su función meramente era ser, el Señor los envió para poder impartir la palabra de Dios a los demás. Y como les estaba diciendo, hermano, las iglesias en ese momento, ellos estaban siguiendo la doctrina de los apóstoles, en la cual, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos no estaban pendientes de más nada, que si drama, que si talent show, nada de esas cosas. La iglesia, cuando el Señor
permitió que llegara el Espíritu Santo sobre ellos, sobre sus apóstoles y todo que confesara su nombre, la iglesia en lo único que se enfocaban era en ¿qué? La doctrina de los apóstoles, el mensaje que los apóstoles le estaban enseñando a la congregación. Esa era la parte importante, hermano. Para eso fue que el Señor los llamó y estuvieron físicamente con el Señor 3 años de intenso entrenamiento de parte del Señor para que luego, cuando el Señor no estuviera, ellos fueran y continuaran la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí vamos a pasar esta porción. Aquí, mira hermano, requisitos para ser apóstol. Haber andado con Jesús desde el bautismo de por Juan el Bautista. O sea que una persona que se autoproclame apóstol en estos días no cualifica, no cualifica. Y si tiene dudas, vaya a Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Hoy en día, toda persona que se autoproclame apóstol no le haga caso porque es una falacia. Ahora, hermanos, vamos a pasar a unas preguntas, lo mismo como lo estaba diciendo ahorita. Estas preguntas las pueden contestar en la sección de comentarios y pueden decir, yo entiendo que para esta pregunta, esta sería mi contestación. Dice, ¿de qué manera se evidencia que de qué manera evidencia en este pasaje la importancia que dio Jesús a la selección de los apóstoles? ¿Cuál es este pasaje, hermanos? El que estábamos viendo anterior. Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 12. Dice la segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre los apóstoles y los demás discípulos? Diferencia entre los apóstoles y los discípulos. ¿Cuál sería la gran diferencia entre ellos dos? ¿Y qué diferencias particulares existirían entre los apóstoles? ¿Qué particulares tú vas a ver? ¿Tú pensarías que iban a tener los apóstoles? Ya, son personalidades diferentes, cada persona es aparte. Ellos fueron llamados a impartirle el mismo mensaje, pero cada uno tenía su personalidad diferente. Si ustedes pueden ver lo estoy contestando ya esta pregunta. Si ustedes ven en los evangelios, en los primeros evangelios, en la parte del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes van a ver que entre ellos sí hay similitud en lo que ellos están contando, pero en cuanto a los detalles, allí cada apóstol escribía y detallaba los sucesos de una forma diferente al otro. Ellos pues tenían diferentes formas de cómo expresarse. Pues, cada uno era una persona diferente, claro está. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a las aplicaciones. Dice, Dios sigue llamando discípulos hoy. El Señor sigue llamando a discípulos. Mire que dice, mire que no dice que Dios sigue llamando a apóstoles hoy, sino a discípulos. ¿Por qué? Apóstoles fueron solamente 12. Perdón. Ahora, esta pregunta no la tienen que contestar. Esta es solamente para ustedes internamente. Te está llamando a ti, el Señor te está llamando a ti hoy. Y si te está llamando, ¿estás obedeciendo a la voz del Señor? Para que mediten. Y luego, el llamamiento de Jesús a su viña exige dejarlo todo. Cuando el Señor te llama a trabajar en su obra, Él exige que tú le des la prioridad a Él, que tú dejes todo y pongas al Señor por número uno, por primero. Lo primero que tú hagas es la voluntad del Señor y luego, después que tú hayas hecho la voluntad del Señor,
el Señor te va a bendecir en las otras cosas que tú tengas que hacer en tu vida. ¿Habrá algo que te impida servir al Señor? También esta es una pregunta interna, no la tienen que contestar, esto es solamente para meditar. Y dice, el llamamiento de los primeros discípulos ejemplifica la manera como se debe hacer la obra. ¿Y cómo es? El Señor llama y uno obedece. El Señor llama y uno dice, sí Señor, ahí voy. Ahí voy a obedecer lo que tú me estás diciendo sin titubear, sin tener ningún segundo pensamiento, ni nada por el estilo. Bueno, hermanitos, hasta aquí nos ha traído el Señor. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes, de la misma manera que ha sido para mí. Recuerden que el próximo estudio no va a ser el martes que viene, sino el próximo. No va a ser el martes 2 de junio, sino el martes 9 de junio. En el estudio número 7, enseñanzas para los discípulos. Capítulos de Lucas 6, el capítulo 6 completo. Léanse en el capítulo 6 completo y vengan preparados por si en algún momento se les ponen algunas preguntas o algo así, pues puedan comentar también en el momento de que el estudio salga y que también pueda hacerle bendiciones para ustedes. Bueno, hermanitos, les agradezco su tiempo. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar este estudio. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día y te damos las gracias, mi Señor, porque pudimos sacar un tiempo para poder estudiarle tu palabra, mi Señor. Yo te pido y te ruego, mi Señor, que todos los hermanitos que están aquí viendo esta palabra, este estudio, que pueda hacerle gran bendiciones para ellos, mi Señor, y que tú le hayas hablado en sus corazones, mi Señor, al igual que tú me hablaste a mí en el momento de hacer este estudio, mi Señor. Te pido y te ruego, mi Señor, por cada una de las personas que escucharán este estudio en algún momento, mi Señor. Permite, mi Dios, que tu palabra llegue a sus corazones y que ellos puedan escuchar tu dulce voz, mi Señor. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, que el Señor les bendiga y los veo en el próximo estudio.